Bien. Bien, vamos a... algunos hacían algunas preguntas sobre el médico en la empresa. ¿Sí se escucha bien? Si quieren, hacerme saber si se escucha, les digo, pongan en el chat cualquier duda o algo que tengan, alguna duda que tengan, algo que quieran que tratemos sobre el médico del trabajo. Muy bien, gracias. Entonces, anótenlo en el chat para que no se me olvide. Y rápidamente vamos entonces a aclarar algunos puntos. De lo que les hablo es de algunas dudas y preguntas que salen con respecto al médico en el trabajo. Bien, parece que están bien. Si alguien, bueno, ahí está. Entonces, antes de que saliera la norma 037 sobre teletrabajo, se tenía preparado, ya había un grupo de trabajo para hablar y generar, se estaba haciendo el anteproyecto de la norma 037 para que saliera como proyecto de norma, se hicieran las revisiones y posteriormente se publicara como norma oficial, que era sobre los servicios preventivos de medicina del trabajo, así como está la norma 030 de los servicios preventivos de salud y seguridad en el trabajo. Se quería que saliera la norma 037, que era sobre servicios preventivos de medicina del trabajo. Esto fue para el 2020, que saliera para el 2021, pero por cuestiones de urgencia, por el movimiento que se hizo en la Ley Federal del Trabajo sobre teletrabajo, entonces salió la norma primero y entonces obtuvo el número 37. Se trabaja con esta norma, no sé si vaya a ser la 38 o la 39, no sé cuál vaya a ser, pero va a salir una norma sobre los servicios preventivos de medicina del trabajo para poder exactamente entonces determinar alcances, obligaciones, qué se tiene que hacer con ello. Pero bueno, para este anteproyecto se presentó al grupo de trabajo sobre algunos elementos para tomar en base, ¿sí? Para tomar como base para para el trabajo de este anteproyecto y eh, habla sobre la fundamentación legal para elaboración de la norma, que habla sobre la Ley Federal del Trabajo, en esos artículos que habla sobre el médico del trabajo y los servicios que tienen que hacer, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y las diferentes normas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Vamos a hacer dos acotaciones aquí muy importantes. La Ley Federal del Trabajo, así como en teletrabajo, guía en la ley la forma de teletrabajo y las condiciones del teletrabajo. Para la salud y seguridad, entonces, se basa la norma de la 037 de teletrabajo para las condiciones de salud y seguridad para el teletrabajo. Aquí también pasa esto. La Ley Federal del Trabajo, el enfoque del médico en la Ley Federal del Trabajo es el médico de atención médica, ¿sí? Entonces, eso no lo vayan a confundir con algunas otras cosas que se están manejando. Entonces, la Ley Federal del Trabajo se enfoca, la acción del médico se enfoca principalmente, digo, únicamente a la atención, básicamente se enfoca a la atención médica. Entonces nos habla que si hay más de 100 trabajadores, nomás déjenme ver ahí, alguien está con el micrófono abierto.
Dice, cuando hay más de 100 trabajadores, se establece una enfermería con medicamentos y material de curación. Fíjense para qué es, para atención médica y quirúrgica de urgencia. Entonces, cuando hay más de 100 trabajadores, se requiere tener un lugar, una enfermería con medicamentos y material para atender una urgencia médica o quirúrgica. Debe de estar atendido por personal competente bajo la dirección de un médico. Entonces es, más de 100 trabajadores, ya tiene que haber un lugar para atender primeros auxilios bajo la dirección de un médico. Esto es cuando son más de 100 trabajadores. Recuerden, el objetivo es hacia la atención médica y de urgencia. Bien, los médicos, dicen la misma ley, serán designados por el patrón, ¿sí? Ellos son los que se van a encargar. Y dice, ¿sí? Que al realizar un riesgo, el médico está obligado a certificar si el trabajador queda capacitado. Al terminar la atención médica, certificar si el trabajador está capacitado para reanudar su trabajo. Es quien lo decide, no el de recursos humanos ni nada. El médico es el que determina si puede reanudar su trabajo, a emitir opinión sobre el grado de incapacidad, y en caso de muerte, puede el médico entonces certificar emitir un certificado de defunción. Y nos dice que en el reglamento interior debe de estar, en esas disposiciones obligatorias, se deberá de consignar todas esas acciones, etcétera. Bien. Dice que de acuerdo a tiempo y forma en lo que los trabajadores deben de someterse a los exámenes médicos previos o periódicos. Es decir, que tiene que haber examen previo a trabajo y los exámenes periódicos. Eso dice. Adelante, Esmeralda. Puedes abrir el micrófono y preguntar. Cualquiera puede abrir el micrófono y preguntar. Acuérdense que este es un diálogo. Adelante, Esmeralda. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Duda. ¿En alguna parte tenemos algún dato acerca de cuánta cantidad de instalaciones deberíamos de tener? Por ejemplo, tenemos que arriba de 300 colaboradores, pues tendríamos como un mini hospital, ¿no? Pero ¿hay alguna otra cantidad, por ejemplo, por cada 1000 trabajadores debes de tener un área de urgencias o algo así? No, porque ahorita vamos a ver, fíjate, esto es algo interesante. Para atención médica, dice, si tienes más de 100 trabajadores, todos, o sea, si son menos de 100, o sea, de uno en adelante, tenemos que capacitar en primeros auxilios. Si hay más de 100 trabajadores, tienes que tener una enfermería con personal calificado para atender emergencias médicas, ¿sí? Bajo la asesoría de un médico. Ahorita vamos a ver que cuando hay más de 300 trabajadores, debemos de tener un hospital, no un mini hospital. Tenemos que tener farmacia, quirófano, tenemos que tener hospitalización, etcétera. Más de 300 trabajadores. Imagínense, todas las empresas tendríamos que tener, si son más de 300, tenemos que tener un hospital. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa es la responsabilidad que tiene el patrón. Más de 100 trabajadores, tienes que tener un lugar para primeros auxilios. Más de 300 trabajadores, tienes que tener un hospital. Sin embargo, así como si yo tengo un seguro de coche, de automóvil, seguro de accidente, si hay un accidente, entonces yo soy el responsable. O sea, no van a meter a la cárcel al del seguro, ¿sí? Si contraté a Qualitas, no van a meter a la cárcel a Qualitas, no. Yo soy el responsable porque yo manejo el vehículo. Entonces, si atropello a alguien, si yo algo que requiera cárcel o que requiera algo, yo soy el responsable y soy el que paga el pato. Sin embargo, la cuestión de los daños, yo contrato un seguro, no se me quita mi responsabilidad, pero al contratar un seguro, quien va a responder de la cuestión económica va a ser el seguro. Igual aquí, la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a atención médica de urgencias, etcétera, si son más de 300 trabajadores, tengo que tener un hospital. Pero ¿qué pasa? Esa responsabilidad nadie te la quita. Lo que sí es que si yo tengo seguro social, entonces
las acciones de cirugía, de medicamento, etcétera, ya yo no lo hago, lo hace el seguro. Entonces, ese seguro, pues ese seguro social, entonces el seguro social se encarga de operar, de hospitalizar, de dar medicamentos, etcétera. Yo ya pasé esa obligación que tengo, la responsabilidad nadie me la quita, pero el cumplimiento lo va a hacer el seguro social. De ahí en más, no hay nada más con respecto a lo que debo de tener. Ahora, el médico debe de tener lo necesario para atender las emergencias en la atención que vaya a dar. Eso es algo diferente. Esto es en el caso, por ejemplo, si yo tengo un consultorio médico, quien rige los consultorios médicos es la Secretaría de Salud. Entonces, si en mi empresa tengo un consultorio médico, ese consultorio médico tengo que apegarme a la normativa de la Secretaría de Salud. La Secretaría del Trabajo no regula consultorios. Entonces, son Secretaría de Salud. A través de Secretaría de Salud, que hay una norma, la norma habla sobre, por ejemplo, que debo de tener en ese consultorio médico, tengo que tener expedientes médicos, y entonces está la norma 04 de la Secretaría de Salud que habla sobre el expediente médico. Entonces yo tengo que cumplir con el expediente médico, ¿sí? Y puedo ser auditado por Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, puede llegar y decirme, a ver, enséñame tu expediente médico, que cumpla con la norma de expediente médico. Si quiero manejar mi expediente médico, el expediente médico, la 04 habla del expediente médico como tal, el contenido del expediente médico. Y si yo como médico voy a actuar, tengo que apegarme a esa normatividad de expediente médico. Esa norma dice todo lo que tengo que tener en el expediente médico. ¿Qué elementos integran el expediente médico? Ahora, hay una norma que lo debo de tener por escrito. Pero hay una norma también de la Secretaría de Salud, la 024, que habla sobre el expediente médico electrónico. Entonces, la 04 dice el contenido del expediente y que puedo utilizar, tengo que tenerlo en físico y auxiliar medios electrónicos. Si yo quiero nada más tenerlo como medio electrónico, tengo que cumplir con la 04 que habla sobre el contenido del expediente, pero la 24 habla de las características informáticas del expediente electrónico, ¿sí? Entonces tengo que cumplir con las dos si quiero manejarlo electrónicamente. Si no quiero manejarlo electrónicamente, únicamente con la 04 donde dice el contenido. Ahora, eso en cuanto a expediente, pero el médico va a atender en un consultorio. Entonces hay una norma de consultorio médico, en donde dice que si yo tengo un consultorio, debo de cumplir con esa infraestructura de ese consultorio médico. Ahorita en el chat, si quieren, les paso todas estas normas. En donde en la norma de equipo mobiliario para consultorio médico, entonces ahí dice qué es lo que debo de tener y va a ser auditado por COFEPRIS. Entonces, yo tengo que tener un aviso de funcionamiento ante COFEPRIS. Si tengo un consultorio médico en la empresa, tengo que darlo de alta ante COFEPRIS, ante la Secretaría de Salud, y tener un aviso de funcionamiento. Y entonces puedo ser auditado. Y así como la empresa tiene que cumplir con Secretaría del Trabajo en cuestión de salud y seguridad, el consultorio tiene que cumplir con Secretaría de Salud para diferentes normativas. Una es el expediente, otra es cumplir con el mobiliario y equipo. Entonces te dice qué características tiene que tener el consultorio, ¿sí? Que un área de anamnesis que se llama, es decir, un escritorio y una silla donde yo pueda platicar con el paciente, interrogarlo. Tengo que tener un área separada de ahí, tengo que tener un área para exploración, ¿sí? Tengo que tener baño, acceso a un baño, tengo que tener ahí acceso, por ejemplo, para agua, porque me tengo que lavar las manos entre paciente y paciente. Dice qué equipo debo de tener, tengo que tener una báscula, estadímetro, una mesa de exploración, un banquito, tengo que tener una lámpara, tengo que tener cierto material y equipo. Materiales, tengo que tener, por ejemplo, ciertas pinzas, tengo que tener estetoscopio para tomar la presión, tengo que tomar un oftalmoscopio, otoscopio, o sea, viene una serie de materiales y equipo que debo de tener para cumplir si tengo consultorio médico. Y esta es una pregunta y de una vez, por si surge la pregunta,
es, si tengo consultorio médico, ¿lo tengo que dar de alta? La respuesta es sí. Pero ojo, si yo quiero tener consultorio médico, tengo que cumplir con toda la normatividad del consultorio médico ante COFEPRIS y entonces tengo que dar de alta como aviso de funcionamiento y tengo que estar dado de alta como. Si yo estoy dado de alta, por lo tanto, la autoridad me puede inspeccionar y si no cumplo va a haber multas, ¿sí? Entonces va a llegar a ver si tengo el cumplimiento, a ver dónde está la mesa de mayo, dónde está tienes que tener la báscula con estadímetro, tienes que tener un banquito de exploración. Si no cumplo, si la empresa no quiere cumplir, no tiene la forma de cumplir o meramente ahorita no quiero hacerlo, ¿sí? Entonces no manejen como consultorio médico. Manéjenlo como área de medicina del trabajo, departamento de salud ocupacional, es decir, que no sea consultorio médico, que sea área administrativa de salud ocupacional. Y ahí no hay problema. ¿Por qué? Pues porque es la oficina del médico, punto. No es su consultorio, es oficina del médico. Entonces, no les digo que le eviten, no les estoy diciendo que escondan. Estoy diciendo que si van a tener un consultorio, tienen que cumplir como consultorio si lo van a dar de alta ante COFEPRIS. Si no lo van a dar de alta ante Secretaría de Salud con aviso de funcionamiento y cumplir con ello, entonces no tengan consultorio. Tengan un área de enfermería, salud ocupacional, departamento de medicina del trabajo, pero no le pongan consultorio porque tienen que cumplir con la normativa de consultorio. ¿De acuerdo? Y ahora, en los consultorios no son farmacia. Entonces, no debe de haber medicamentos en el consultorio más que el botiquín que obliga a la norma de materiales y equipo, dice que debe haber un botiquín mínimo. Entonces, no tengan medicamento porque va a haber multas por tener una farmacia. Si quieren tener los medicamentos, tienen que darse de alta aviso de funcionamiento de farmacia y entonces tienen que cumplir con otra serie de requisitos, ¿sí? Que no cualquier empresa la va a querer cumplir. Y si no, son acreedores a multas. Entonces, revisen. Si tienen si tienen consultorio en su empresa, si hay algo que dice consultorio, ojo, tienen que tener el aviso de funcionamiento de consultorio, deben de cumplir con la normativa de materiales, equipo de consultorio, que ahí sí, para la pregunta que decía, sí tiene que haber equipo, instrumental, tiene que haber botiquín, etcétera, para atender casos en específico. Y tienen que Doctor, cumplir el médico con la norma de expediente médico. Y si tienen medicamentos, tienen que dar de aviso y tener en un área aparte el medicamento y darse de alta como farmacia. No quieren dar de alta como farmacia, no se preocupen, no tengan de alta la farmacia, pero no tengan medicamento, o por lo menos, eso les digo, no les digo que incumplan la ley, pero que no se vea que tienen medicamentos, porque ahí parece que lo que quieren es que los multen, y ahí tienen toda la bola de medicamentos a la vista, prohibido, prohibido, porque entonces los van a multar como farmacia, por tener una farmacia, ¿sí? Esmeralda, abre tu micrófono, adelante. sí, gracias, doctor. Una duda, en este tema del aviso de funcionamiento y responsable sanitario, si por ejemplo tenemos dos consultorios perdón, en todas las instalaciones de la compañía, ¿Ah? ¿cada consultorio médico debería tener su aviso de funcionamiento y responsable sanitario Claro que o sí, con en cada uno lugar. por toda No, la empresa? no, es por lugar. Si tienes 5 consultorios, así es como es un consultorio, es un lugar donde se va a dar consulta, ¿sí? Ujú. Ahora, el médico puede tener un consultorio médico, por ejemplo, estoy en una empresa en donde hay diferentes áreas, ¿sí? Entonces, van a tener el consultorio, voy a dar de alta mi consultorio, por ejemplo, imagínense una empresa que tiene 5 lugares diferentes, 5 sedes. Puedo dar de alta mi consultorio, por ejemplo, porque el médico es el que va a ser responsable, puede darlo de alta, por ejemplo, en un lugar, ¿sí? Y ahí va a quedar ante COFEPRIS, ese va a ser mi consultorio y ese va a ser lo fijo. Ahora, y el recetario, que se tiene que cumplir con la Ley Federal de Salud, la Ley General de Salud,
en donde habla de las características del recetario, y va a tener ese domicilio porque ese es mi consultorio. Ahora, yo puedo ir a consultas a domicilio, a otra empresa, puedo ir a otros lados. Entonces, el médico tiene el consultorio en la matriz, dada de alta como consultorio en esa matriz, pero puede ir el lunes va a una sucursal, el martes a otra, el miércoles a otra, y va a ir dando consultas allá. No tiene que tener un consultorio en cada lugar. Lo que el médico es como si fuera a un domicilio o que fuera algo, pues él va y da la consulta, no está obligado el médico a dar consulta solamente en el consultorio. Puede ir y dar la consulta en otro lugar, ¿sí? Pero no se va a manejar ahí como consultorio, ¿sí? El médico va a ir y va a dar consulta en la sucursal 2 y el jueves va a ir a dar consulta a la sucursal 3. ¿A dónde va a dar la consulta? En el área de enfermería o en el área de primeros auxilios, ahí va a dar su consulta. Entonces, si les preguntan, ¿es consultorio o no? Viene el médico los viernes a dar consulta aquí, pero aquí no es consultorio, él viene como visita a domicilio. Entonces, no se tiene que dar de alta los diferentes. Pero si ahí le ponen consultorio, sí tienen que cumplir con todo ello. Ya nos puso Esmeralda en el chat que la norma es la 005 SSA del 2010 que habla de los requisitos de infraestructura y equipamiento para establecimientos para atención médica del paciente. Ahí está en el chat. Entonces, con eso, ese es uno de lo que pueden hacer. Si va a ser diferentes médicos o si va a ser un consultor, cada consultorio, la respuesta es sí, cada consultorio tiene que tener su responsable. Tengo uno en Guadalajara, otro en Monterrey, otro en la Ciudad de México, otro en Sinaloa. En Culiacán, por ejemplo, pues si es un consultorio, pues denlo de alta con el médico responsable de ese lugar, ¿no? Si lo quieren hacer, pero tendrán que cumplir con los requisitos de ahí. Ahora, si yo como médico voy a visitar diferentes consultas, es un acto médico, ojo con ello. Y el médico tiene que cumplir con la norma de expediente en donde vaya. Si yo voy a dar a consulta a domicilio, si yo voy a dar consulta a la sucursal 2 o 3, yo como médico tengo que cumplir con la norma de expediente médico porque voy a ir y dar la consulta. Entonces, o voy a voy a hacer acción un acto médico. Por lo tanto, él tendrá que cumplir, no se necesita cumplir con el de consultorio, pero él, como es un acto médico, tendrá que cumplir con las obligaciones que tiene ante Secretaría de Salud, que es cumplir con el expediente, y sus recetas pues van a ir con la dirección del consultorio registrado. No puede dar el domicilio que debe venir en la receta, es del consultorio que está registrado ante COFEPRIS en el aviso de funcionamiento de un consultorio, ¿sí? Entonces, ese sí, entonces si yo doy la consulta en la sucursal 3, pues la receta va a salir con el domicilio de la matriz, que es donde tengo dado de alta el consultorio, ¿no? Ante Secretaría de Salud. Bien, vamos de una vez contestando algunas preguntas del chat. Dice, ¿cómo evitar las consultas continuas del personal que acude casi de manera continua por medicamento? Ahí hay tips importantes. 1, el médico, lo que menos tiene que hacer un médico en la empresa es dar consulta. Ojo con ello, a lo mejor les va a parecer rara esta expresión. Lo menos que tiene que hacer un médico en una empresa es dar consulta. Para eso están pagando seguro social, para que dé consultas al personal. Entonces, no se la pasa el médico dando consultas. La función del médico del trabajo no es dar consultas. Yo les digo, el médico a lo mejor va a durar media hora, 1 hora para dar consultas. ¿Para qué va a dar la consulta? Para atención del personal para que termine su turno de trabajo. Va por gripa, pues para darle un antigripal y que pueda terminar la consulta. Trae diarrea, pues para detenerle la diarrea y pueda seguir seguir trabajando en el día, ¿sí? Y luego ya se va a consulta del Seguro Social. Esa sería la labor del médico en ese sentido. No es dar consulta de todo, ¿sí? El médico, ya para eso están pagando Seguro Social. Que vayan al Seguro Social, que atiendan, que den su consulta, allá le reciba su consulta, le van a dar medicamentos, allá no tiene la empresa por qué andar dando antibióticos para la garganta, infección de garganta, o sea, esa no es la labor del médico. ¿Cuál es el problema? Es tanto lo que tiene que hacer el médico que lo menos que tiene que hacer es dar consulta. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con una serie de cosas que no le da el tiempo, dependiendo del personal, se necesitan 2, 3, 4 médicos para poder atender todo lo que tiene que hacer el médico. Entonces, ojo con ello,
que el médico no haga cosas que no está obligado a, ¿sí? ¿Para qué? Para que haga lo que sí tiene que hacer en la empresa. Entonces, ojo con ello. Hay que verificar bien cuáles son, y precisamente el día de hoy es eso, cuáles son las obligaciones del médico, y ya que cumpla con todo el médico, si tiene todo perfectamente bien funcionando y está cumpliendo con todas sus obligaciones, ahora sí, te queda una hora, da consulta esa hora, ¿sí? Pero no es el objetivo dar consulta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ahí para esa pregunta que está poniendo Diego, ¿cómo le haces para evitar? Pues espérate, decirles, a ver, es para urgencias. Si vas a consulta, va a haber un horario de consultas. Y otro, si un paciente, porque va y de pronto, oye, dame traigo agruras. Ah, perfecto, ahí está para tus agruras. Y al día siguiente, oye, ya hay una fila de 5 personas para mis agruras, espérate. O sea, tú viniste ayer por agruras. No vas a estar viniendo, yo no voy a hacer tu farmacia para medicamento para agruras. Tienes una gastritis. ¿Quieres que yo te atienda? Te doy una receta y vas a la farmacia y vas a tener un tratamiento para tu gastritis. No, es que me la tienen que dar el medicamento. Perfecto, ve al Seguro Social, saca tu cita y que ahí te atiendan de tu gastritis y ahí te van a dar medicamento. Pero no tenemos que estar dando, es que el paciente viene el lunes para un antigripal, el martes viene para su antigripal, el miércoles viene para su antigripal. Oye, pues dame también para cuando me vaya a mi casa. No, espérate, es una pastilla como antigripal, es una pastilla para que termines el turno y saliendo, mira, ahí sí, le doy su receta, ve y cómprate este antigripal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces lo único que van es para medicamento. Espérate, para eso tienen el Seguro Social y la empresa no tiene que estar gastando en medicamentos porque ya está pagando el Seguro Social. ¿Qué tiene que hacer? Invertir en tratamiento, en cosas que tiene que hacer el médico. Ojo, imagínense que yo como médico en tu empresa, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo en el 2024 es lograr que estés más sano en el 2025 que lo que estás ahorita en el 2024. Mi función del 2023 era para que estés tú más saludable en el 2024 que lo que estabas en el 2023. Y todo lo que estoy haciendo ahorita en el 2024 es para que tú estés más saludable en el 2025 de lo que estás ahorita en el 2024. Esa es mi función como médico. No nada más es atenderte emergencias, es para que el próximo año tengas mejor peso, esté bien controlada tu hipertensión o evitamos que te diera hipertensión, que esté bien controlada tu diabetes o que no tengas diabetes. Mi obligación era hacer todo lo necesario para que no te dé diabetes el próximo año. Es decir, todas mis acciones son de tipo preventivo para que tú estés más saludable el próximo año de lo que estás ahorita. No es para atención de accidentes. Eso claro que me corresponde, pero mi objetivo principal es prevención. Es decir, lograr que estés saludable más el próximo año. Isauro, ¿tienes una pregunta? Más que pregunta es afirmación, ¿no? Que es atención de primer contacto, nada más que nada lo que es el consultorio, para lo que es en el momento, no es para alargar una consulta constantemente con un paciente, sino que es de primer contacto nada más. Exactamente. Porque para eso tienen el Seguro Social. Entonces, el médico en esa acción que establece la Ley Federal del Trabajo es la atención médica. Esa atención médica, entonces, si tienes médico, perfecto, pero media hora del turno es dar esa atención médica, ¿sí? Pero esa no es su función principal. Entonces, fíjense, ya no hay, parece, dudas en el chat. Dice que su obligación en la Ley Federal del Trabajo establece, ¿sí? Que tiene que hacer exámenes médicos y es obligación de los trabajadores someterse a los exámenes médicos. Entonces, si el médico va a hacer examen médico, porque es responsabilidad del patrón hacer exámenes médicos. ¿Quién los debe de pagar? El patrón, porque el patrón tiene la obligación de hacer exámenes médicos. Ahora, ¿quién determina cuáles son los exámenes que se tienen que hacer? El médico. El médico determina cuáles son los exámenes que hay que hacer. Y de acuerdo a eso, tiene la obligación el trabajador de someterse a los exámenes médicos que el patrón
determine, es obligación, está en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí viene características en la ley que dice que los médicos tienen que ser mexicanos, ¿sí? Establece las acciones y programas para promover, perdón, esto es en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ojo, el objetivo de la ley es que el médico atienda emergencias, más de primeros auxilios, menos de 100 trabajadores. Más de 100 trabajadores tienes que tener un área para primeros auxilios, con personal capacitado en primeros auxilios, enfermera, paramédico, lo que ustedes quieran, bajo la supervisión de un médico. Y si tienes más de 300 trabajadores, tienes la obligación de tener hospital, tienes la obligación de tener quirófano, farmacia, etcétera. No quieres tenerlo, no te preocupes, contratas al Seguro Social, por eso tienes Seguro Social, y en automático vas a cumplir con esa obligación. Ahora, a diferencia de ello, el reglamento federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, recuerden que se publicó en noviembre del 2014 y entró en vigor en el 2015. Habla, ¿sí?, de obligaciones que se tiene que hacer. Por ahí hay un micrófono prendido, les voy a encargar si lo apagan. Entonces habla de que se tienen que hacer los servicios preventivos de salud y seguridad y tiene que incluir acciones y programas para promover la salud de los trabajadores y prevenir adicciones. Todo esto tiene que estar bajo un médico. Y así, bueno, las acciones para atender emergencias, eso ya está. Pero vamos, entonces, de los servicios de medicina del trabajo, ¿qué nos dice el reglamento federal? Y esto acuérdense que el reglamento federal dice que aplica a todo centro de trabajo, público y privado a nivel nacional. Tienes una empresa de un empleado, de 20 empleados, de 100 empleados, de 1 millón de empleados, no importa el número de empleados. Aplica en todo centro de trabajo. Dice que se tiene que contar con servicios preventivos. Fíjense a diferencia de la ley. La ley es atención para... La ley va en atención, nada más permítanme poquito porque... Es que, ahí estaba, David tenía prendido el micrófono. Bien, entonces, la ley habla de atención médica, pero el reglamento federal habla ya de servicios preventivos, ya no de atención. Habla de servicios preventivos de medicina del trabajo. A nivel preventivo, entonces, ¿qué es la obligación? ¿Cuáles son las obligaciones del médico? Dice, el patrón tiene la obligación de contar con servicios de medicina, preventivos de medicina del trabajo, que pueden ser internos o externos. Obtener la opinión de los servicios preventivos sobre las acciones y programas para promover la salud de los trabajadores y prevenir adicciones. Entonces, el médico es el que va a determinar cuáles son las acciones y programas para promover la salud, ¿sí? En los de carácter interno, tendrá que dar medicamentos, material de curación y equipo indispensable para brindar oportuna y eficazmente atención médica y de primeros auxilios. Es decir, que si tienes el médico, la parte de la atención tendrás que tener los medicamentos indispensables para primeros auxilios y atender dar esa atención médica. Y viene, ¿cuál es el botiquín? Viene en la norma de, que nos hablaron de la 005 de la Secretaría de Salud sobre, consultorios médicos. ¿Sí? Bien. Sobre los servicios preventivos de medicina, instaurar y dar seguimiento a acciones y programas para promover la salud. Dar plena autonomía, porque es que yo te pago, yo soy el patrón y yo te pago, tú médico tienes que hacer lo que yo te diga. No. El reglamento establece que hay que dar autonomía al médico para para certificar la capacidad de los trabajadores. Ojo. Y esto pasa muy frecuentemente. Dan de alta a un trabajador, ya vete a trabajar en el seguro, lo dan de alta.
por enfermedad general o por riesgo de trabajo, no importa. Dice, ya vete a trabajar. Oye, pero es que estoy muy mal. Mira, lo que pasa es que necesitas rehabilitación, pero ahorita no tenemos lugar para rehabilitación. Te vamos a dar rehabilitación hasta dentro de 5 meses. Mientras, vete a trabajar. Y ahí van, le dan su alta, regresan a trabajar y dices, oye, este trabajador no puede trabajar. No, es que necesito rehabilitación, pero en el seguro me dieron de alta porque ahorita no hay lugar para rehabilitación. Pues el médico tiene toda la capacidad de decirle al Seguro Social, no tiene la capacidad de retornar al trabajo. Y el Seguro Social tiene la obligación de seguirle dando la incapacidad, ya sea por riesgo de trabajo o por enfermedad general, hasta que obtenga la capacidad de trabajar. Si el de recursos humanos va y se queja, van a decir, no, el único que tiene la potestad es el médico, que venga tu médico y él sí se puede quejar. Tú no puedes decir, así que yo ya lo di de alta, que tú acéptalo. Esa es una parte importante porque el médico y cualquiera, ustedes pueden, como empresa, pueden contratar a un médico, oye, ve por favor al Seguro Social y pelea porque me están mandando a trabajar este trabajador y no puede trabajar, ¿no? Ah, perfecto, y va el médico y dice, yo represento a la empresa tal y ya tiene la capacidad para poder determinar la incapacidad o no. Ojo, hay que apoyar la actualización de los servicios de medicina del trabajo. Y esto es algo muy importante que a veces se nos olvida. A veces no queremos hacer exámenes médicos y le pedimos al trabajador, tráeme un examen médico. Ante la ley, en el reglamento establece, dice, aptitud para el trabajo firmado por un médico. Con que sea médico ya tiene validez como examen médico. Pero, ¿qué pasa? Hasta la obligación de actualizar, capacitar al de medicina del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El inspector te puede decir, a ver, estos exámenes médicos, caray, está firmado por 25, 30, 35 médicos diferentes. Pues claro, cada trabajador fue con médico diferente. Ok, perfecto. Estos exámenes médicos tengo validez, no te voy a multar porque sí tienes exámenes médicos. Pero enséñame que está capacitado cada uno de esos médicos en medicina del trabajo. Caray, no, pues yo ni los conozco, yo no los he capacitado. Ok, entonces vas a tener multas por no capacitar a los médicos de esos 40 médicos, va a haber 40 multas por no capacitar a los médicos en medicina del trabajo. Entonces, ojo con ello, eso ha sucedido y puede pasar porque es la ley. Bien. Los médicos están obligados a comunicar al patrón el resultado de los exámenes médicos, pero fíjense, en cuanto a la aptitud laboral. Entonces, yo puedo decir, oye, patrón, Juan no puede trabajar en la noche. ¿Por qué? Porque tiene una condición que no le permite trabajar de noche. Sí, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene una no aptitud para trabajo de noche. Me estás diciendo lo mismo, dime qué tiene, ¿por qué no puede trabajar? Porque no puede trabajar, punto. ¿Por qué? Porque yo nada más puedo decir apto o no apto para trabajo nocturno, apto o no apto para trabajo en espacios confinados, apto o no apto para trabajar, por ejemplo, con sustancias químicas peligrosas, apto o no apto para manejo de montacargas. Oye, ¿por qué no puede manejar montacargas? Yo como médico solamente estoy obligado a decirte no apto para manejo de montacargas. Nada más. Y la ley dice que solamente yo te puedo decir aptitud o no aptitud para un puesto, para una labor, para algo, ¿sí? Después de un accidente, a terminar atención médica o cualquier examen médico, ¿sí? Bien. Y fíjense, en el artículo 7 del reglamento dice que tiene la obligación de actualizar a los médicos del trabajo. Por eso, y en el mismo reglamento establecen las multas. Si yo no tengo al médico capacitado, va a haber multas. No me obliga a tener un médico especialista en medicina del trabajo. Como gremio, los especialistas en medicina del trabajo han tratado de solucionar, han tratado de que metan en la ley
que el médico en las empresas tiene que ser médico especialista en medicina del trabajo. Se ha tratado de hacer, pero no se ha logrado. ¿Por qué? Porque los mismos en las cámaras, por ejemplo, los mismos diputados, entonces dicen, bueno, hay más de 30,000 médicos trabajando en empresas en México que no son médicos especialistas en medicina del trabajo. Si ahorita pongo la ley que tiene que ser médico especialista, ¿hay el número suficiente de médicos especialistas en medicina del trabajo para cubrir esas 30,000 vacantes? No, pues no existen. Entonces no puedo poner en la ley una obligación que no pueden cumplir. Entonces, no tiene que ser obligatoriamente un médico especialista en medicina del trabajo, pero tienes que capacitarlo en medicina del trabajo. Entonces, si alguien va con maestría en salud laboral, con diplomados de medicina del trabajo o dentro de tu programa de capacitación, debes de meter capacitación en medicina del trabajo al médico que tienes trabajando para ti. Y en automático vas a cumplir con eso. Entonces tienes un médico, es válido sus exámenes médicos, porque recuerden, los exámenes médicos firmados por enfermera, por paramédicos, por cualquiera que no sea un médico, no son válidos. Exámenes médicos solamente es válido firmado por un médico con cédula de médico. De médico. No importa la especialidad, no importa si es médico general, no importa quién sea. Con que sea médico, su cédula le permite el ejercicio de la medicina, en automático ese examen médico va a ser válido. Cuando me dicen, oye, ¿cuánto me cuesta un examen médico? Pues hay de 50 pesos, hay de 10,000. No, pues dame los de 50 pesos. Perfecto. A ver, fulanito, ¿puedes trabajar? Sí. A ver, mueve los brazos. ¿Camina? Sí. ¿Habla? Sí. ¿Estás enfermo de algo? No. Perfecto. Ahí está. Ese es un examen médico. Y va a ser válido, porque un médico con cédula está certificando que ese trabajador es apto para ese trabajo. Que realmente le sirva, no sé. No te va a funcionar. Va a haber problemas, claro que sí, pero si tú quieres tenerlo, es tu decisión, pero cumples con ese evento. La hora que un inspector te puede decir, oye, hay exposición a ruido, enséñame que estás haciendo exámenes médicos, por ejemplo, audiometrías. Ay, no, pues no estoy haciendo audiometrías, lo siento, no se están practicando exámenes médicos de acuerdo al riesgo. Está expuesto a químicos, sí. A ver, enséñame que estás haciendo indicadores biológicos de exposición a ver, a benceno, acetona, estos son los químicos que tienes. Enséñame que estás haciendo los exámenes, indicadores biológicos de exposición. No, pues es que mi médico no me ha dicho. Multa por no hacer los exámenes médicos. Es que sí tengo un médico, sí, pero no está cumpliendo su labor. ¿Por qué? Porque de acuerdo al riesgo tienes que hacer exámenes médicos adecuados. Estás expuesto a polvos, a humos, tengo que hacerte una espirometría. Tengo que hacerte una radiografía de tórax. Ah, es que el médico no dijo que hiciéramos eso. Entonces, va a haber multas por no hacer exámenes médicos de acuerdo al riesgo. Esa es otra cosa. El certificado médico tendrás validez para los exámenes médicos generales, periódicos o de ingreso, pero no de acuerdo al riesgo al que se exponen. ¿Por qué? Porque de acuerdo al riesgo, el médico determina, con experiencia y con sabiduría, con conocimiento de acuerdo al riesgo, en medicina del trabajo, pues tiene que hacer el médico el que determine cuáles son los exámenes médicos de acuerdo al riesgo. ¿Sí? Está expuesto a ruido, tengo que hacer una audiometría en automático, es a fuerzas. Si yo no hago audiometrías, voy a tener incumplimiento en exámenes médicos de acuerdo a cada agente de riesgo. Ojo con ello. ¿Sí? Si está expuesto a ruido y a acetona, tengo que hacer audiometría y tengo que hacer indicadores biológicos para acetona. Tengo que medir, por ejemplo, acetona en orina, ¿sí? Y si nada más le hice la audiometría, pues voy a tener multa por no hacer examen médico por la exposición a químicos. Sí cumpliste con ruido, pero no con químicos. Entonces, ojo con ello. Que el examen médico, las multas por falta de examen médico es de acuerdo al riesgo. Tienes que hacer el examen médico de acuerdo al riesgo al que está expuesto. Ojo con ello. ¿Sí? Las audiometrías, preguntan en el chat, ¿las tiene que realizar el médico de la empresa? No. ¿Puedo contratar para que hagan audiometrías? Sí. El chiste es tener una audiometría. Lo importante es que tenga la interpretación
Y una vez teniendo la interpretación, tiene que meterse a un programa de vigilancia, que esa es otra cosa. Una cosa son exámenes médicos y otra cosa es la vigilancia a la salud. Y la vigilancia a la salud que tiene que hacer un médico incluye exámenes médicos, pero también incluye las acciones de acuerdo a ese examen médico. Por ejemplo, tengo un paciente que está manejando cargas, y esto viene en la norma 36.1, en el capítulo 9, dice que tengo que tener un programa de vigilancia a los trabajadores expuestos a manejo manual de cargas. ¿Qué tengo que tener en el programa de vigilancia? Tengo que tener exámenes médicos, tengo que tener una certificación para manejo manual de cargas. Esa es una, expedida por el médico. Certificado de aptitud para cargas. 2, tengo que hacer exámenes médicos de ingreso y periódicos y certificar aptitud para manejo de cargas. Y tercero, de acuerdo al examen, tengo que generar las acciones pertinentes para mantener la salud de esos trabajadores expuestos a cargas. ¿Qué significa? Que de acuerdo al riesgo a esta persona que maneja cargas, tiene obesidad, lo tengo que tener un programa para bajar de peso. Tiene hipertensión, lo tengo que tener un programa para bajar la presión. Es diabético, lo tengo que tener un programa para controlar su diabetes. Fuma, tengo que tener un programa para que deje de fumar. Es sedentario, tengo que meterlo en un programa para que se active. Es decir, de acuerdo al resultado, tengo que meterlo en un programa de acción médica, que es el programa de vigilancia, a ese trabajador en particular de acuerdo al riesgo que tiene, de acuerdo al examen. Puedo poner que es apto para manejo de cargas, pero es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo para manejo de cargas. Obeso, sedentario, mala alimentación, fuma, diabético, etcétera, pues tendré que meter un programa para quitar todos esos factores de riesgo y disminuir la probabilidad de que esa persona se enferme al exponerse a manejo de cargas. ¿Sí? Y así para cada riesgo tendré que dar las acciones y meterle un programa de vigilancia para evitar el daño de acuerdo al riesgo. Eso se llama vigilancia a la salud. Dejen, para el que tenga dudas, tenemos, les voy a pasar ahorita aquí en el chat. Yo también siento que me voy a ir. Me están ofreciendo un puesto de supervisor ambiental en el Estado de México. 18,000. Les voy a poner en el chat sobre una plática que dimos precisamente en uno de los grupos como estos, a vigilancia a la salud. Espera, allá está aquí, le voy a decir que me deje. Así, un rato en su casa. Vigilancia, aquí está. Entonces les voy a poner en el chat una plática que habla precisamente, por si tienen dudas, sobre como a 1 hora. La vigilancia a la salud de trabajadores expuestos a factores de riesgo. Entonces, vean esa plática, si les interesa, qué debe de llevar qué es la salud, la vigilancia a la salud. Si ustedes tienen un médico, entonces verifiquen que su médico sepa hacer vigilancia, porque tiene que hacer vigilancia a la salud de trabajadores expuestos a los diferentes factores de riesgo. Ruido, temperaturas, cargas, ¿cómo se llama? Químicos, factores de riesgo biológicos, todos los físicos que quieran, trabajos peligrosos, presiones anormales, radiaciones, todo tendrá que hacer un examen médico y es el programa de vigilancia. Entonces, para que sepan qué es la vigilancia y cómo se hace, ahí está el video. Por si tienen médico, sepan qué es lo que le deben exigir al médico, ¿no? Bien. Y los trabajadores, de acuerdo al reglamento, tienen la obligación de someterse a los exámenes médicos que el patrón determine. Ahí les voy a soltar una pregunta.
Les voy a soltar una pregunta, a ver. Suéltala, Cueto. ¿Puedo hacer exámenes médicos de embarazo? ¿La ley me lo prohíbe o me lo permite? ¿Puedo hacer exámenes médicos? Contesten ahí en el chat o hablen ustedes, digan. ¿Puedo hacer exámenes médicos de embarazo? Según la ley, ¿Cómo ven? No creo. creo que sí, güey. ¿Nadie se anima? Sí se- sí está- Pongan en el chat, ¿puedo o no puedo? Uy, están dormidos, nadie contesta. ¿Me obliga? ¿Tengo consecuencias? Fíjense, de lo que hemos hablado, nada más, Uber, muchas gracias, Uber, por contestar, dice, creo, en el chat, fíjense, el patrón tiene la obligación de hacer exámenes médicos. ¿Cuáles son los exámenes médicos? El médico determina cuáles son los exámenes médicos que tengo que hacer. El médico va a determinar. Y lo que el médico determine, el trabajador tiene la obligación de someterse a esos exámenes. Entonces, muy bien, Lili, dice, de acuerdo al riesgo, perfectamente, es de acuerdo al riesgo. ¿Qué pasa? Si se fijan en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece 15 prohibiciones para una mujer embarazada o lactando. Hay 15 prohibiciones de exposición a mujeres embarazadas. El reglamento establece 15. En la Ley Federal del Trabajo establece una que no viene en el reglamento. Entonces, una que viene en la Ley Federal, más 15 que viene en el reglamento, tenemos 16 prohibiciones para trabajos para una mujer embarazada. ¿Qué significa? Que cualquiera de esos trabajos prohibidos, yo como médico puedo hacer examen médico de embarazo. ¿Por qué? Porque está prohibido por ley. Imagínense una empresa que solamente trabaja de noche. Nada más trabaja de noche. Servicios nocturnos de algo. Nada más trabaja de noche. Y vienen a solicitar trabajo mujeres. Yo puedo hacerles exámenes médicos de embarazo. Y si alguien está embarazada, le puedo negar el trabajo. Y no es discriminación. Porque el objetivo no es discriminar. El objetivo es proteger. Ese es el sentido de la ley. La ley es proteger a la mujer embarazada, porque si yo la expongo a algo que le va a hacer daño a ella o a su bebé, no debo de someterla porque le voy a provocar un daño. Entonces, hay un lugar donde hay ruido, hay un lugar donde hay vibraciones, es trabajo nocturno, sustancias químicas peligrosas, es decir, donde hay algún riesgo, donde hay una prohibición para una mujer embarazada, yo le puedo hacer examen médico. Si es de ingreso, si alguien está embarazada, le puedo decir, no puedes ingresar porque estás embarazada. Te voy a acusar de discriminación, no pasa nada. ¿Sí? No va a pasar, me pueden. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Yo nada más tengo trabajo nocturno y la ley prohíbe a una mujer embarazada en este trabajo. Por lo tanto, yo lo puedo negar. Ojo, el pez por su boca muere. Les suplico por lo que más quieran, no le digan a los trabajadores que les niegan un puesto de trabajo por alguna condición médica, porque los pueden demandar. Que ustedes la van a tener de gane, normalmente sí, pero ¿cuál es el problema? Porque de todos modos van a tener que invertir dinero, esfuerzo, un abogado que vaya y que se presente y el representante de la empresa va a tener que ir a conciliación o a cualquiera de los juicios ahorita de justicia alternativa. ¿Por qué? Pues porque hablaron de más, por favor, y esto pásenlo en su empresa Recursos Humanos. Si alguien, por ejemplo, salió antidoping positivo, yo no lo voy a contratar porque está consumiendo drogas.
está embarazada y va a un puesto donde está prohibido para una mujer embarazada. No le digan que se les negó por eso. Díganle, perfecto, muchísimas gracias. Ya tengo tu expediente completo. Si eres aceptada o aceptado, no te preocupes. Yo te hablo para el lunes, yo ya te digo. Si no recibes una llamada mía, es que contratamos a otra persona y no a ti. Espero que tengas suerte, te hablo el lunes. Y ya, no le van a hablar porque tiene embarazo y está prohibido el puesto al que va. Pero no le digan que es por embarazo, ¿para qué se meten en broncas? Mejor, no fuiste aceptado, punto. ¿Por qué? Pues porque hubo candidatos que cumplían mejor con el perfil. Y ya, por favor, no digan, porque al rato, es que no pasaste el examen médico, ¿no? Y saliendo el médico se lo golpean o algo porque por tu culpa no entré a trabajar. El resultado final en una entrevista, díganles, no fuiste aceptado, ¿sí? No les digan el motivo o díganles, si no te hablo el lunes, hay 100 candidatos y nada más van a entrar 10. Entonces, si no te hablo para el lunes, es que no fuiste aceptado y ya no sigas esperando y esperanzado a que te demos el trabajo. Si el lunes no te hablé, olvídate, no fuiste elegido. Y ya, se olvidan de él, ¿sí? Pero no le digan que fue por cuestión médica, por favor, porque pueden ser acreedores a demandas por discriminación. Aunque tengan la razón, pero el problema es, van a meterse en problemas. ¿Alguna duda con este respecto? Aquí, doctor, en la parte precisamente de los exámenes médicos, ¿estamos nosotros obligados a brindarles alguna retroalimentación a los aspirantes? Nada más, el médico tiene la obligación de decirle al trabajador las condiciones que pueden representar un riesgo para el trabajo, nada más. Es la obligación. Es recomendable que le digan al trabajador todas sus condiciones de salud y eso lo hacemos como médicos. Pero la obligación y que establece la ley es que el médico tiene que decirle, ¿sabes qué? Saliste mal de la audiometría y estás expuesto a ruido. Te puedes quedar sordo si continúas así. Sí tenemos la obligación de decirle los resultados cuando ya es nuestro trabajador, ¿eh? No cuando es aspirante. Ahí son exámenes, no es consulta médica. Pero ya en los periódicos, si yo le hago un examen periódico, tengo la obligación porque lo dicen las normas. En cada una de las normas dice que el médico tiene que decirle al trabajador los riesgos que tiene para exposición al riesgo al que se enfrenta. Entonces, si yo le hago una audiometría a un trabajador que está expuesto a ruido y sale mal la audiometría, tengo la obligación legal de decirle al trabajador, ¿sabes qué? Tu audiometría salió alterada, estás expuesto a ruido, si sigues así, vas a dañarte permanentemente el oído. Tengo que decírselo y los dicen las normas. Tengo que decirle los riesgos a los que se está expuesto el trabajador y los daños a la salud que puede recibir. Y eso viene en cada norma y viene en el reglamento. Si está expuesto a ruido, tenemos que capacitar al trabajador y decirle, el ruido te va a dejar sordo. ¿Sí? A la hora de hacer una audiometría, yo me doy cuenta que ya está afectando ese su oído, tengo que decirle al trabajador, ¿sabes qué? Ya está alterado. Y esto lo dice el reglamento federal y lo dice cada una de las normas de acuerdo al riesgo. ¿Sí? Tengo que decírselo. Muchos patrones dicen, no le digas. ¿Por qué? Porque le estás dando idea y se va a quejar después de eso. Tengo la obligación de decírselo. Imagínense un trabajador de decirle, oye, usa casco. ¿Por qué? Tú usa casco. Oye, pero ¿qué va a pasar? Tú usa casco. Oye, pero ¿qué pasa? Es que más vale usa el casco, ¿no? Yo tengo que decirle, tú estás expuesto a caída de objetos de la parte superior. Te puede caer un martillo, te puede caer un objeto y te va a romper la cabeza, te va a matar, te va a lesionar. Necesitas un casco, ¿por qué? Porque si por algo cae, usas el casco y ¿qué pasa? Pues te vas a proteger. Es que le estás dando ideas, ¿no? No le estoy dando ideas, le tengo que decir de qué se tiene que proteger. Entonces, si yo le digo, usa los tapones auditivos mientras estés expuesto al ruido, ¿por qué? Porque si no te vas a quedar sordo.
tengo que decirle a lo que se enfrenta. Si alguien trabaja de noche, tengo que decirle, oye, tú como trabajador de noche es un factor de riesgo de tipo psicosocial. Trabajos nocturnos es un riesgo de tipo psicosocial. La norma 35 establece, dice que el médico tiene que decirle los daños a la salud que puede exponerse en trabajo nocturno, que es un riesgo psicosocial. Y tengo que decirle al trabajador, ¿sabes qué? Te puede dar diabetes, tienes más riesgo de hipertensión, tienes más riesgo de obesidad, tienes más riesgo este, de presentar estas enfermedades, de mala alimentación, etcétera, etcétera. Tengo que decirle los riesgos. Eso es obligación que viene en la norma 035 y es obligación del médico decirle los daños. ¿Por qué? Porque tengo que capacitarlo. ¿Sabes qué? Trabajas de noche, tengo que enseñarle a cómo dormir de día en su casa. Sí, tengo que enseñarle a cómo dormir. Tiene que estar para que pueda hacer un descanso reparador, tengo que enseñarle a cómo dormir. Y esa es obligación del médico. ¿Por qué? Porque hay daños a la salud en trabajadores nocturnos, tanto porque va a trabajar de noche como porque va a dormir de día. El hombre no está hecho para trabajar de noche y dormir de día. El hombre está hecho para trabajar cuando hay luz y dormir cuando hay oscuridad. Fisiológicamente así funciona el organismo. Si hacemos lo contrario, va a haber daños a la salud. Entonces, la norma 035 establece que si hay en trabajadores nocturnos, es un factor de riesgo, tengo que hacer exámenes médicos y tengo que capacitarlo y darle orientación para cómo prevenir los daños a la salud por ese trabajo nocturno y que incluye cómo evitar la obesidad, tener una buena alimentación, higiene de sueño, cómo debe de dormir en su casa, cómo debe de nutrirse bien. En la noche la gente no come frutas y verduras y ensaladas. En la noche va a comer tacos y tortas y pura comida chatarra que lo va a llevar, además del trabajo nocturno, que es muy estresante y lo va a llevar a la obesidad, diabetes, etcétera. La alimentación va a ser peor y va a hacer que se dañe más. Entonces, si es obligación del médico decirle los daños a los que se expone, pero también la forma de prevenirlo. Esa es la otra parte, no nada más decirle, ay, ojalá y no te pase esto. No, espérate, te puede pasar, pero para evitarlo, disminuir la probabilidad, entonces sí lo enseñas a cómo lo tiene que hacer. Ya el trabajador sabrá si lo hace o no, pero tú ya lo capacitaste, lo instruiste, le dijiste, este es el riesgo, lo puedes evitar así. Si él no lo aplica, allá él. No tengo la obligación de, a ver, te tomaste tu medicina, te hiciste esto, no tengo la obligación, es decirle y esperemos que lo motivemos lo suficiente. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Vamos bien? ¿Se está resolviendo sus dudas? ¿Está sirviendo la plática para que quede claro muchas de las cosas del médico? Perfecto, gracias Claudia por decir que sí. Bien. Entonces, ¿sí puedo hacer examen médico de embarazo? Sí. Ojo, si es que hay un riesgo de acuerdo a su puesto de trabajo. Si viene una persona para el puesto de recepcionista en el turno de la mañana, no hay como recepcionista un riesgo mayor por estar embarazada. Es que viene para secretaria del director, pues no hay ningún riesgo si está embarazada. Por lo tanto, si yo le hago examen médico de embarazo, un examen de laboratorio de embarazo, le hago una determinación si está embarazada, ahí sí podría manifestarse, sí podría ser discriminación. Si yo no le doy el puesto por estar embarazada, ahí sí sería discriminación. ¿Por qué? Porque el embarazo no significa un riesgo en ese puesto de trabajo de recepcionista o de secretaria del director. Ahí el embarazo no representa un riesgo el estar embarazada. Por lo tanto, el examen de embarazo sí se consideraría discriminatorio. Se lo puedo hacer, no hay problema. El problema es que, de acuerdo al examen, si salió embarazada, no le doy el puesto, sí es discriminación. Porque no hay una prohibición o no hay un mayor riesgo a una mujer embarazada o no embarazada en un puesto de recepcionista.
pero sí para otros puestos, químicos, trabajo nocturno, ruido, vibraciones, radiaciones, etcétera, ahí sí. Bien. Entonces, el objetivo de que va a ser de la norma es precisamente cuáles son los elementos, conjuntar todos los elementos, pero si se fijan, ¿sí? Que tanto en el reglamento como en las normas establece que tengo que hacer exámenes médicos de acuerdo al riesgo. Hablamos de trabajo en altura, tengo que hacer exámenes médicos para trabajo en alturas, ¿sí? Y tengo que llevar los registros de esos exámenes médicos. Está expuesto a ruido. Tengo que practicar exámenes médicos en personal expuesto a ruido. En este caso, obligatorio, tengo que hacer una audiometría. Tengo que informar a los trabajadores sobre las alteraciones a la salud por exposición a ruido. Tengo que capacitar al personal expuesto a ruido y llevar los registros de los exámenes. Que hay vibraciones, igual, examen médico. Entonces, fíjense, y eso viene cada norma. Trabajo en alturas, viene la norma 09. Trabajo, está expuesto a ruido, está la norma 011, etcétera. Tanto en el reglamento como en las normas se establece que tengo que hacer los exámenes médicos de acuerdo al riesgo, ¿sí? Entonces, está en la ley, está en el reglamento y está en cada una de las normas. Si se fijan entonces, a diferencia de la atención médica, para atención médica, menos de 100 trabajadores no me obliga a tener ni médico ni enfermería para atención médica. Tengo más de 100 trabajadores, tengo la obligación de tener para atención médica una enfermería, personal capacitado bajo la supervisión de un médico. Tengo más de 300 trabajadores, tengo que tener un hospital. Pero en ese caso yo lo puedo evitar teniendo seguro social, ¿sí? Pero eso es de acuerdo al número de trabajadores, a la atención médica. Pero en cuanto a prevención, no importa si tienes un trabajador, tienes que hacer medicina preventiva, aunque tengas un trabajador. Uno, si se fijan en la 36.1, ¿a quién aplica la norma 36.1? A cualquier trabajador que cargue 3 o más kilos 2 o más veces al día. Ya es un trabajador sujeto a la norma 36.1. Y en la 36.1 dice, en el capítulo 9, que todo personal, 1 o 10 o 100 o 1,000,000, cada persona que esté expuesta a carga, aunque sea una, tiene que estar en un programa de vigilancia a la salud que tiene que ser llevado por un médico. ¿Qué incluye el programa a la salud? Certificado de aptitud para cargas, examen médico de ingreso, examen médico periódico y acciones preventivas individualizadas a ese trabajo de acuerdo al examen médico y de acuerdo al riesgo, que en este caso es manejo manual de cargas. Aunque tenga un trabajador, ya tengo que tener un médico que haga eso. ¿Cómo contrato al médico? Como ustedes quieran. Que el trabajador vaya al consultorio del médico, no importa. Que el médico venga aquí 1 hora al mes, que venga 1 hora a la semana, que venga un día a la semana, o tener aquí un médico 8 horas diarias, o tener médicos 24 horas, 24/7, como quieras contratarlos, pero tienes que tener las acciones del médico, aunque tengas un solo trabajador. Tienes un solo trabajador expuesto a ruido, tienes que cumplir y tienes que hacerle la audiometría, tienes que hacerle el examen médico periódico y tienes que capacitarlo y darle en un programa de vigilancia al trabajador expuesto a ruido, aunque sea uno solo. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo al riesgo, no al número de trabajadores. Entonces, en exposición al riesgo, no importa cuántos trabajadores estés expuesto al riesgo. Tienes el riesgo, tienes un trabajador expuesto a riesgo, ya tienes que hacer medicina del trabajo en automático. Y así con cada uno de los riesgos, iluminación,
para de radiaciones ionizantes, radiaciones electromagnéticas. Fíjense que en todas me obliga a exámenes médicos, ¿sí? Temperaturas extremas, elevadas o abatidas, exámenes médicos, ¿sí? Por ahí de pronto en los grupos, oiga, es que tengo a mi personal expuesto ahorita a 40 grados centígrados. ¿Cómo le hago? ¿Cada cuánto tengo que darles el agua? ¿Cada cuánto? Tiene que ser el médico el que lo determine, porque ya, aunque tengas un trabajador expuesto a esas temperaturas, tienes que cumplir con la norma que obliga exámenes médicos y programa de vigilancia. El médico determinará en esas condiciones, tendrás que darle qué tipo de líquido y cada cuánto tendrás que dárselo. El médico lo tiene que hacer. Oye, es que cada cuánto le doy, tu médico tiene que hacerlo. Es que no tenemos médico, pues tienes entonces incumplimiento de la normatividad. Tienes que tener un médico que te esté asesorando en todo ese tipo de cosas. Y así tenemos entonces para los diferentes riesgos, presiones ambientales anormales, ¿sí? Agentes químicos, ¿sí? En todos, fíjense que hay exámenes médicos, agentes biológicos, ¿sí? Hay riesgo ergonómico, dice que hay que practicar exámenes, capacitar al personal expuesto, a factores de riesgo psicosocial, tienes que practicar exámenes médicos, evaluaciones clínicas, ¿sí? Tienes en cuanto al agro, realizar exámenes médicos e incluso hay muchas otras cosas que se tienen que hacer en exámenes en ellos. Y así cada una viene con cada una de las normas, eso es el reglamento. Pero si lo aterrizamos a cada una de las normas, fíjese que en cada norma habrá que hay que hacer exámenes médicos, vigilancia a la salud de trabajadores, de acuerdo a cada riesgo. Y ahí no importa el número de trabajadores, ojo con ello. Es a todos los trabajadores que están expuestos a ese riesgo, tienes que hacer exámenes médicos y tienes que hacer una vigilancia a la salud. Por eso les puse en el chat en qué consiste la vigilancia, porque no nada más son exámenes médicos. Tienes que hacer vigilancia a la salud, ¿sí? Y eso es, no nada más, incluye los exámenes médicos, pero no es solo exámenes médicos, ¿sí? Y si se fijan, aplica todo esto a todo personal y de acuerdo a los riesgos a los que está expuesto. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Algo que más que quieran hablar, alguna duda que quieran tener sobre los médicos? Y si vemos en el reglamento federal viene al final un capítulo sobre las sanciones administrativas. Y ahí vienen las sanciones administrativas por no hacer exámenes médicos. Y acuérdense que va de acuerdo al riesgo. Es que tengo un examen médico tengo 20 trabajadores. Fíjense, en una empresa le generaron 126 multas de exámenes médicos. 126 multas por no tener exámenes médicos. Y ellos trataban de inconformarse y me dijeron, oye, ayúdame, tengo nada más 23 trabajadores y me están diciendo que tengo 120 y tantas multas por no hacer exámenes médicos. Yo solo tengo 22 trabajadores, o sea, ¿por qué ponen 120 y tantos exámenes médicos? Ah, porque cada trabajador está expuesto a más de un riesgo de trabajo. Había un trabajador que estaba expuesto a 11 riesgos de trabajo, a 11 agentes de riesgo. Entonces, ese trabajador tenía que tener 11 exámenes médicos diferentes porque estaba expuesto a ruido, estaba expuesto a temperaturas, a cargas, a vibración, etcétera. Entonces, tengo que tener un examen médico de acuerdo a cada riesgo. Fíjense. Entonces, aunque tenía nada más 22 trabajadores, fueron 120 y tantas multas por exámenes médicos. Porque va por riesgo de trabajo, tengo la obligación de hacer examen médico de acuerdo al riesgo. ¿Sí? Y en ese caso, ¿sí, Esmeralda? Sí, doctor, gracias. Aquí, por ejemplo, en el tema de los formatos,
Si tengo yo una evaluación, un examen médico que incluye 5 riesgos, por ejemplo, Ajá. ¿es válido legalmente o tengo que tener un formato para cada riesgo? No, es válido, siempre y cuando diga al riesgo al que se expone. Entonces, en Excelente. este que estaba expuesto a 11 tipos de riesgo, si en el examen nada más me le pusieron para 4, tendrás ¿cuántos? ¿Otros Siete, 7? 7 multas porque te faltaron otros 7 que no estaban, que no le hiciste examen médico. Pero en el mismo puede ser apto para el puesto de trabajo, es un solo examen, pero apto de qué? Tendré que determinar por qué es apto, qué exámenes médicos le hizo. Como está expuesto a ruido, le hice una audiometría. Está expuesto a polvo, le hice una espirometría. Está expuesto a benceno, le hice indicador biológico para tal, para benceno. Está expuesto a vibraciones, le hice este examen médico para vibraciones. Y esos exámenes médicos pueden ser de laboratorio, de gabinete, pueden ser algunas pruebas. Por ejemplo, si está expuesto a movimiento repetitivo, a un riesgo ergonómico de movimiento repetitivo de mano, por ejemplo, le puede dar, por ejemplo, un riesgo de síndrome del túnel del carpo. Que el médico, ¿qué tiene que hacer? Pues prueba de Tinel, de Funnel, por ejemplo, que son exámenes médicos para ver si hay ahorita un problema de esto, y le apliqué el cuestionario de Cuorinca, por ejemplo. Y ya, el médico determinó que era lo necesario, ¿sí? Si alguien te dice, no, tienes que hacer tal cosa, no, espérate. Por ejemplo, en una empresa, un inspector dice, es que está expuesto a soldadura y tienes que hacer exámenes, tienes que hacerle espirometría y tienes que hacerle radiografía de tórax. ¿No? Sí, en todos los... No, el tipo de soldadura que está usando mi trabajador únicamente tiene el riesgo de daño a la piel. No va a generar ningún daño ¿cómo se llama? No va a producirse ningún problema de vías respiratorias. No le va a entrar nada al pulmón, ¿sí? Entonces, el riesgo que tiene es de piel y yo le hago examen de piel. En su examen médico le revisé la piel y está la piel saludable. Es que tienes que hacerle, no, el médico es el único que puede determinar cuáles son los exámenes adecuados, pero tiene que tener capacitación en medicina del trabajo. El médico es el único que puede determinar, ¿sí? Cuáles son los exámenes médicos de acuerdo al riesgo, ¿sí? Entonces, y eso lo tienes que hacer. El médico determina cuáles son los exámenes y tienes que hacer el examen adecuado para ese. Hay algunas normas que te obligan a hacer ciertas cosas, tienes que cumplirlas, pero hay otras que no te obliga, ¿sí? Entonces el médico determinará qué le tengo que hacer, punto, ¿sí? Por ejemplo, trabajo en alturas, tienes que hacer examen médico para trabajo en alturas. ¿Qué le tengo que pedir? El médico determina. Si el médico dice nada más pregúntale, si nada más yo le pregunto si se marea, pues entonces, si el médico y preguntó nada más eso, no pueden multarte por falta de examen médico para trabajo en alturas, porque el médico es lo único que hizo. Pero si está capacitado, no. El médico le tomará la presión, le tomará la frecuencia cardíaca, le va a tomar a lo mejor un antidoping, le va a hacer le va a preguntar si desayunó o no desayunó, si está tomando medicamento que puede afectar, que puede generarle mareos, etcétera, le va a hacer una prueba de equilibrio. O sea, si un médico sabe, pues le va a hacer ciertas pruebas porque sabe. Pero hay unas normas que no establecen cuáles exámenes médicos, entonces enteramente queda a criterio del médico. Pero tiene que ser un médico con cédula de médico el que determine eso, ¿sí? Dice José Juan, ¿cómo quedó el tema de los 300 trabajadores y el hospital? Entonces, recuerden, si es menos de 100 trabajadores, tengo que tener una brigada de primeros auxilios, ¿no? De acuerdo a los riesgos. Si tengo más de 100 trabajadores, tengo que tener alguien que, ¿cómo se llama? Para atención médica, una enfermería, un área de primeros auxilios bajo personal capacitado, que puede ser la misma brigada de primeros auxilios, pero tiene que estar bajo la supervisión de un médico. Más de 300 tengo que tener un hospital, pero si contrato al Seguro Social, ya el Seguro Social está cumpliendo esa obligación que tiene el patrón.
En cuanto a atención médica, en cuanto a medicina preventiva, tengo un solo trabajador expuesto a un agente de riesgo, ya tengo que tener un médico que haga un examen médico, de acuerdo al riesgo. De 1 en adelante, yo ya tengo, de acuerdo al riesgo, tengo que hacer exámenes médicos en este. Pero después ve la grabación, va a quedar y luego les paso la grabación sin problema. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta en cuanto al médico, exámenes médicos, etcétera? Esas son todas las dudas, la gran parte de las dudas que hay en cuanto a los médicos. ¿Qué tiene que hacer? Fíjense que les voy a pasar, bueno, en el reglamento federal se establece que el médico tiene que generar un programa de promoción de la salud. Entonces, tienen que tener un programa de promoción de la salud, si no, hay multa. Y tiene que ser un médico el que determine y lleve ese programa de promoción de la salud. Dice que tienen que llevar un programa contra las adicciones y el único que puede hacer los programas para las adicciones es un médico, ¿sí? Entonces, tienen que hacerlo porque son parte de las actividades del médico y eso está en el reglamento federal. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo queda claro? ¿Funciones del médico? Sí, Esmeralda. Buenas Gracias, doctor. noches. A ver, Perdón, Esmeralda, en y el ahorita luego alguien tema, más. sí, gracias. En el tema de las audiometrías, por ejemplo, ¿se pueden llevar a cabo con una capacitación interna que se le brinde al personal o requieren de una acreditación específica para que tengan una validez legal, por ejemplo? Bien. La parte de la aplicación de la espirometría no hay requisitos. Cualquiera puede ser bien capacitado para hacer una audiometría, la puede realizar, no hay problema. Nada más, ¿cuál es el cumplimiento? Uno, que la persona tiene que tener capacitación en hacer audiometrías, entonces puede ser personal técnico en aplicación de la prueba, hacer una audiometría correctamente, que tenga su capacitación. Segundo, los equipos sí tienen que estar certificados, ¿sí? Si ustedes tienen equipo audiometría o tienen que tener o tienen un equipo de espirometría, el equipo tendrá que estar certificado. Eso sí, se tiene que hacer una calibración antes de hacer la espirometría o la audiometría, se tiene que hacer una calibración. Cada año se tiene que estar certificando o cada 2 años, dependiendo del equipo. Hay personas hay unidades especiales, laboratorios que calibran y entonces te van a certificar el equipo. Entonces, ese equipo, sea de la empresa o si ustedes contratan a alguien que venga y me lo haga, pídanle para que tenga validez, tienen que tener una copia de la certificación del equipo y tiene que estar vigente la certificación del equipo, sea de ustedes o sea de alguien externo. El equipo tiene que estar certificado. El personal tiene que estar capacitado para hacer la audiometría. Entonces, con que les enseñen una constancia, que puede ser una DC3 de capacitación en hacer audiometrías, es la parte técnica de hacer audiometrías, puede ser interno o puede ser alguien externo, no hay problema. Ahora bien, el médico es el que tiene que dar la interpretación de la audiometría. Ojo con ello. Entonces, sea su médico de ustedes o si ustedes mandan a hacer audiometrías, la interpretación de la audiometría sí tiene que ser hecha por un médico con capacitación en medicina del trabajo. Entonces, esa interpretación sí tiene que estar realizada por un médico. La interpretación. La aplicación técnica no tiene que estar, no tiene que ser un médico el que la haga, ¿sí? No sé si era tu duda, Esmeralda. Sí, gracias, doctor. Ok, ¿alguien más había abierto su micrófono? Iba a preguntar. No levantó la mano, Sí, pero doctor. sí, a tus órdenes. No, quería escuchar su comentario referente a lo de la tensión arterial o ciertas enfermedades para trabajos en altura. Ajá. Sí, porque, bueno, tengo un amigo médico ocupacional y él dice que no permite que ningún trabajador diabético, ni hipertenso, ni no sé qué otras condiciones,
trabaje en su empresa. Entonces yo le digo, bueno, por la condición en México de la gente como tal, pues yo creo que no trabajaría nadie, sería una Ojo, selección muy eso es discriminatorio, ¿eh? Eso es exacto. discriminatorio, sí, porque estás discriminando a la persona por enfermedad, no por aptitud para el trabajo. Porque si por ejemplo, trabajo en alturas es un trabajo peligroso, ¿la puede hacer un diabético, alguien que vive con diabetes, alguien con hipertensión? Claro que sí, la puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que esa enfermedad esté bajo control, ¿sí? Con medicamento o sin medicamento, está controlado, ese paciente hipertenso o ese paciente con diabetes está controlado, no significa un riesgo en per se para trabajo en alturas, por ejemplo, que es trabajo peligroso. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, es un trabajo, ese paciente, ese trabajador vive con diabetes, ok, eres Juan, vas a hacer trabajo en alturas. Ah, veo que eres diabético. A ver, ¿estás tomando tu medicamento? ¿Te lo tomaste? Sí. ¿Desayunaste? Sí. A ver, ¿cómo está tu hemoglobina glucosilada? Que habla del promedio de los últimos 60 días, ¿cómo ha estado tus? Ah, perfecto, habla de que has estado controlado. Perfecto. A ver, te voy a hacer ahorita que vas a hacer tu trabajo en alturas. Te voy a hacer una glucemia. Traes glucosa de 95. Perfecto, está muy bien. Le tomo la presión, tiene la presión normal, sea hipertenso o no sea hipertenso, tiene la presión normal, está apto para trabajo en alturas, ahorita en este momento está apto. ¿Por qué se lo voy a negar? A ver, ¿eres diabético? Sí. A ver, vamos a hacerte un examen de glucosa. No manches, traes 390. O sea, ahorita no estás apto para trabajo en alturas. ¿Cómo está tu glucosa? Oye, la traes en 60. ¿Sabes qué? No, no has desayunado y te tomaste el medicamento. Sí, no, pues te puede dar una hipoglucemia y te vas a caer por allá. No, no es apto para trabajo. Ahorita no es apto. Desayuna y te vienes. Desayunó, viene y de glucosa ya trae ahorita 90. Perfecto, ya te puedes subir al trabajo en alturas. O sea, porque sería discriminatorio el no darle un trabajo por una enfermedad. Si está en condiciones aptas para realizar su trabajo, no hay problema. Yo tengo una persona con diabetes descontrolada, trae glucemias de 300, de 400, no es apto para trabajo nocturno. ¿Se le va a subir más? ¿Se me va a morir de un coma diabético en la noche? No es apto para trabajo nocturno. Hasta que esté controlado, ya lo puedo mandar a la noche. Mientras no es apto. Entonces, el paciente en ese examen le voy a poner no apto para trabajo nocturno. Y le voy a poner no apto temporal para trabajo nocturno. Y me van a preguntar, oye, ¿por qué no puede venir Juan a la noche? Ahorita no puede, no está en condiciones de trabajo nocturno, lo voy a estar revisando y ya te aviso cuando pueda hacer trabajos nocturnos. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Un impedimento para trabajo nocturno? Cuando ya tenga el trabajo, ya pueda, no hay problema, ya va a poder ir en la noche. Oye, está ya bien controlado, te estás tomando tu medicamento, vemos la hemoglobina glucosilada que ya está controlada, ya está, no sé, en 5.5, perfecto, felicidades, ya le doy el alta de aptitud, ahora sí, apto para trabajo nocturno. Entonces ya va a ir con su supervisor, oiga, ya me dieron el alta, ya me puede poner en la noche porque como en la noche ya gano más, perfecto, ya tienes aptitud para en la noche, perfecto, ya te voy a programar en el rol de la noche, porque ya tiene aptitud para trabajo nocturno, ¿sí? Pero tengo que estarlo vigilando, porque en cualquier momento va otra vez a caer. Por eso el programa de vigilancia tengo que estar haciendo de acuerdo al riesgo, tendré que hacer exámenes periódicos. ¿Qué tan periódicos? Trabajo en alturas, examen diario. Porque diario, esa persona que va a trabajar en alturas, hoy puede estar muy bien en el examen de hace 3 meses, pero hoy trae diarrea. Hoy no durmió toda la noche por su diarrea. Hoy no ha comido. Entonces le puede dar una hipoglucemia. Le puede dar se puede desmayar. Ahorita no está en condiciones de trabajo en altura. Ayer estaba perfectamente bien en la mañana. Hoy ya no. ¿Por qué? Porque en la noche tuvo toda la noche de diarrea. Hoy no puede subir a trabajo nocturno. Por eso, de acuerdo al riesgo, tengo que hacerle los exámenes. ¿Qué tan periódicos? De acuerdo al riesgo.
de acuerdo al riesgo será, no le voy a hacer audiometría, hoy va a estar expuesto a ruido, hoy le voy a volver a hacer audiometría, no, las audiometrías de acuerdo al nivel, a lo mejor le voy a hacer audiometría cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, de acuerdo al nivel al que se expone, no se la voy a hacer diario, ¿sí? Pero en trabajo en altura sí, trabajo en espacio confinado, sí, tengo que hacerlo antes de ir, ¿sí? En los que manejan vehículos, por ejemplo, cada que sale un viaje largo, le voy a hacer el antidoping saliendo y le voy a hacer un antidoping llegando. Imagínense, manejo una pipa con sustancias explosivas, inflamables, ¿sí? Va a salir con una pipa de gasolina y va a carretera durante 8 horas de carretera. ¿Sabes qué? Oye, no. Saliendo le voy a hacer un antidoping, le voy a hacer una glucemia y le voy a tomar la presión y le voy a hacer un examen de, a ver cómo anda, si está, le voy a preguntar, le voy a hacer un examen físico, saber cómo anda. Perfecto, está en buenas condiciones ahorita de salida. Pero ojo, llegando, el médico llegando allá le tiene que hacer otra vez el examen. A lo mejor va a ser no el examen completo, pero le va a hacer el antidoping. ¿Por qué? Porque saliendo se dopó para lograr 8 horas de manejo. ¿Sí? Y llegando allá salió positivo a anfetaminas, lo clásico, malo, ¿sí? Entonces, fíjense, de acuerdo al riesgo, tendré que hacer los exámenes médicos. Y nada más les voy a poner un ejemplo de por qué hacer los exámenes médicos. Yo tengo exámenes médicos de periódicos, yo les hago audiometrías, por ejemplo, cada 6 meses a personal expuesto a ruido. O cada año. Pero ¿sabes qué? No hubo presupuesto y dejé de hacérselas 3 años o 4 años. Uno de los trabajadores renunció y se fue. Perfecto. Y de pronto me llega el Seguro Social y me dice, ¿sabes qué? Porque puede ser hasta 5 años. ¿Sabes qué? Te llegó una multa porque durante los últimos 4 años has calculado mal tu prima de riesgo. Y tu nueva prima de riesgo desde hace 4 años era tanto, ¿sí? Y entonces te voy a hacer la multa, te voy a hacer el ajuste y te voy a multar por todas las veces que estuviste pagando y que no te correspondía esa prima de riesgo. Oye, espérate, ¿por qué? ¿Cómo no? Mira estos. No, es que yo tengo una incapacidad parcial permanente del 35% que tú no la calculaste. ¿Cómo? ¿De quién? Fulanito de tal con este registro. Oye, no manches, ese trabajador se fue hace 3 años de mi empresa. Pues lo siento, hace 3 años se le calificó un riesgo de trabajo como y se le calificó una IPP del 35% de IPP de incapacidad parcial permanente por daño auditivo, porque en tu empresa tenías ruido y él traía en la audiometría que le hicimos porque no oía bien, se calculó ese. Oye, pero es que no me avisaron, lo siento, no averiguaste. Oye, es que el ST3 se te entregó y nunca respondiste el ST3, se te vio por la página, se te envió un requerimiento y es más, tenemos firmado de que se recibió ese requerimiento. ¿Quién lo firmó? Pues el vigilante tal hace 3 años y nadie avisó. Él recibió y lo guardó. Nosotros tenemos que sí lo recibió la empresa y se quedó allá perdido con el vigilante que lo recibió. ¿Cómo demuestras que ese trabajador no se dañó? Oye, yo tengo las audiometrías. ¿Cuándo fue la última vez la audiometría? Pues fue en el 2016. Pues tu trabajador se fue en el 2018. Enséñame que estuvo bien de la audiometría en el 2018. No, la última audiometría fue en el 2016. Lo siento, el trabajador dice que no estuvo expuesto a ruido en ninguna otra empresa más que en la tuya. Y por lo tanto, tú eres el culpable. Ni modo, vas a pagar esa IPP, vas a pagar esas multas, recargos y etcétera, etcétera. Y puede salirte en cientos de miles de pesos. ¿Cómo te hubiera salvado? Lo que muchos no hacen, exámenes médicos de egreso. ¿Cómo? En ciertos exámenes hay que hacer, en ciertos riesgos, por ejemplo en ruido, hazle un examen médico de egreso. Si tú dices, no, espérate,
El trabajador se fue en el 2016. Yo tengo una audiometría del 2016 y sale normal. Mira, su audiometría está normal. Cuando dejó la empresa tenía de audición normal. Su audiometría está normal. ¿Dónde se dañó? No tengo idea, pero aquí no fue. Su audiometría de ingreso fue normal. Te salvaste porque te costó 120 pesos esa audiometría de egreso en un externo. Te costó 120 pesos. Te ahorraste los cientos de miles de pesos que te iban a cobrar el Seguro Social porque invertiste 120 pesos en una audiometría de egreso. Que hiciste 100 y no pasó nada con los otros 100, pues sí, pero se pagaron todas las audiometrías que hiciste, se pagaron con esa que te salvaste al hacer el examen médico de egreso, en donde le hiciste de acuerdo al riesgo la audiometría de egreso. Salió con su audición normal. No sé dónde se dañó, de aquí no fue. Te salvaste. En automático con ese examen de egreso. En España se obliga legalmente a examen médico de egreso. Es obligatorio legalmente. Aquí no. Hasta que no te pasa, dices, ah, caray, lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, más vale. Y hay cosas que no vencen. Por ejemplo, ciertos riesgos de trabajo no vencen. Si tú trabajaste con asbesto en los años 70 y un trabajador ahorita tiene cáncer de pulmón, que pueden generar que esa enfermedad de trabajo, el mesotelioma, el cáncer pulmonar, fue por tu culpa, porque la única empresa en donde trabajó con asbesto fue en la tuya. Oye, pero fueron los 70, sí, pero tarda muchísimos años en producirse el cáncer de pulmón. Entonces, hay cosas que no vencen, que no vencen. En cualquier momento te la pueden calificar como riesgo, aunque ese trabajador, oye, se fue de mi empresa en el 2000, pues sí, pero ahorita tiene cáncer de pulmón y es debido a que tú trabajó contigo asbesto en 1998. ¿Sí? Entonces, hay que tener los registros y hay que cuidarlos, ¿no? Porque hay cosas de esas te pueden defender, ¿sí? La norma de expedientes médicos dice que tengo la obligación de guardar 5 años los expedientes médicos, 5 años. En la empresa, guárdalos de acuerdo al riesgo. 5 años por la norma de salud, pero de acuerdo al riesgo, pues mejor tenlos en un archivo muerto y guárdalos, porque no sabes qué puede pasar en un futuro de acuerdo al riesgo. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Cómo quedó bien? ¿Respondimos dudas? ¿Quedó claro muchos de estos temas? Doctor, otra pregunta. Sí. Para el tema de aplicación de evaluaciones de antidoping y alcoholemia, ¿estas evaluaciones las puede aplicar como tal un médico general? Y legalmente nos sirven este tipo de evaluaciones y de documentos. Por ejemplo, si utilizamos un reactivo en el caso de los antidoping. Bien. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en uno de los capítulos que va a haber una norma, está dentro de los proyectos que va a hacerse una norma de todo personal que maneje vehículos de motor, ¿sí? En el Reglamento Federal establece que se tiene que hacer, es el único, fíjense, el único punto en toda la legislación mexicana que obliga a hacer antidoping. Me obliga a hacer antidoping a cualquier persona que maneje vehículo de motor en la empresa. ¿Sí? Ojo con ello. Me obliga a hacer antidoping. Ese antidoping, entonces es, ojo, para probable consumo de droga. No es definitivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajo ciertas condiciones, hago el antidoping que tiene que hacer el médico, o certificar el médico, lo puede hacer la enfermera, pero tiene que ser certificado por el médico. Tiene que haber una firma del médico. Puede hacerlo la enfermera, técnicamente lo hace la enfermera, lo aplica la enfermera, pero va a interpretar y va a dar fe el médico con su firma de médico, va a certificar positivo o negativo.
Entonces, es obligatorio a quien maneje vehículo del motor, obligatorio hacer examen antidoping. ¿Sí? Bien, esa es una obligación. ¿Cada cuánto? Ustedes determinan, de acuerdo al riesgo, a los que manejan cosas peligrosas, procesos críticos, maneja explosivos, maneja sustancias químicas muy peligrosas, etcétera. Vehículos de motor, por ejemplo, cualquiera, háganle en las salidas peligrosas, etcétera. O pueden hacerlo, por ejemplo, a montacarguistas, es vehículo de motor, tengo que hacerle un antidoping, obligatoriamente por ley, de acuerdo al reglamento federal, tengo vehículo de motor, tengo que hacerlo. Al vendedor, al que maneja las camionetas, al motociclista que maneja, es vehículo del motor de la empresa, tengo que hacerle antidoping, es legalmente obligatorio. Entonces, ¿quién lo aplica? Quien sea, pero el médico es el que debe de dar fe y tiene que haber una cadena de custodia, eso es lo que se tiene que hacer. Cuando esos antidoping salen positivos, ¿sí? En esa cadena de custodia tiene que estar bien cerrado, se sella, etcétera. Con cadena de custodia se debe de llevar a un laboratorio, porque esto es probable positivo. ¿Por qué? Porque esos antidoping son de tipo cualitativo, ¿sí? Sale positivo o negativo. Puede haber falsos positivos y puede haber falsos negativos. Entonces, se va a manejar como probable positivo a consumo de marihuana, anfetaminas o cocaína o al que ustedes le hagan. ¿Sí? Probable. Y entonces, ¿qué va a pasar? Con cadena de custodia la llevan a un laboratorio y ese laboratorio que tiene que tener certificación como laboratorio tiene que dar el resultado cuantitativo. En el momento en que se haga cuantitativo, es decir, tantos nanogramos, tantos miligramos de cocaína en orina, por ejemplo, o si fue en sangre, o si fue, se ya tiene que venir con miligramos entonces ya cuando es ese positivo, ya se pueden tener acciones legales. Ya es una prueba pericial, médica, el antidoping para tomar acciones, ¿sí? Entonces ya la empresa, de acuerdo a su reglamento interno de trabajo, pues debe de venir en ese reglamento interno las consecuencias porque salga positivo un antidoping. No es legal el cualitativo, pero sí es un tamizaje. Hice 100 antidoping y salieron 3 probable positivo. Esos 3 los mando al laboratorio y ya me los van a dar cuantitativos. Y cuantitativos, ya salió positivo, yo ya puedo tomar acciones legales. ¿Sí? Eso es en cuanto a detección de consumo de drogas. ¿Sí? Ahora, por política interna, yo puedo hacer los exámenes médicos cuando yo quiera. Puedo hacer yo el antidoping cuando yo quiera. Obligatoriamente es quien maneja vehículo de motor. Ahora, de acuerdo a la peligrosidad, de acuerdo al riesgo, yo puedo determinar como empresa cada cuánto lo hago. Por ejemplo, trabajo en alturas, cada que el trabajador, es decir, le puedo hacer un antidoping diario. ¿Por qué? Porque quiero yo saber que cada vez que suba a un trabajo en alturas, no esté bajo el influjo de la droga. Cada vez que va a meterse a un espacio confinado, yo quiero saber, cada vez que este trabajador va a dar mantenimiento a la planta de electricidad donde manejamos 60,000 volts, es un trabajo muy peligroso. Yo quiero hacérselo para determinar que ese trabajador, como práctica, mi proceso seguro de trabajo es tener examen médico antes de hacer la acción peligrosa, el trabajo peligroso. Y el examen médico incluye toma de glucosa, toma de presión arterial, ¿cómo se llama? Un antidoping, etcétera. ¿Sí? Y el trabajador tiene que someterse a esos exámenes médicos que el patrón determine que lo tiene que hacer. ¿Sí? Si alguno de ellos es positivo, se tiene que manejar como probable positivo. Hasta que no tenga el resultado de un laboratorio con la debida cadena de custodia, ya puedo tomar acciones legales. Y ahora, ¿cuáles son las acciones legales? Eso es lo que tienen que hacer y eso ya sería como para una plática que será muy bueno, cómo manejamos lo de las adicciones. Otra cosa distinta es lo que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece, que tengo que tener un programa contra las adicciones. Ojo,
el programa que pide el reglamento contra las adicciones no es detección de consumo. Dice claramente en el reglamento que el programa contra las adicciones dice que tiene que ir contra las causas o factores de riesgo de las adicciones. No es detección. El programa preventivo es contra lo que me lleva a las adicciones. ¿Sí? Bien. No sé, ¿con eso resolví tu duda? Ahí Sí, muchas gracias. les puse una votación. Por favor, anoten, contesten si tienen o no tienen médico ustedes en su centro de trabajo. ¿Tienen médico o no tienen? Van 6. Piense que 57% no tienen médico y 43% sí tienen médico. Fíjense, entonces, de acuerdo a esta plática que hicimos, el 50%, ya quedó 50 y 50. La mitad de los participantes tienen médico y la otra mitad no tienen médico. Entonces, los que tienen médico ya saben cuáles son las obligaciones del médico, pero los que no, ojo, con qué están incumpliendo y que puede ser acreedor a multas. Cuidado, porque las acciones que vimos solamente las puede realizar un médico, no una enfermera. Es que mi enfermera tiene un doctorado, maestría y doctorado en seguridad, higiene y salud ocupacional. Perfecto. Ella puede ser la encargada de salud y seguridad. El médico puede estar a cargo de esa enfermera. Perfectamente. ¿Sí? Pero no puede hacer las acciones de un médico, porque el médico es muy específico. Tiene que ser las acciones médicas, exámenes médicos, vigilancia a la salud, etcétera. Solamente las puede hacer un médico con cédula de médico. La enfermera puede ser jefe del médico. Si está bien capacitada, no hay problema. Un paramédico puede ser jefe del médico, no hay problema, ¿sí? El paramédico, si tiene las capacidades, la capacitación, tiene los, etcétera, puede ser el jefe de salud y seguridad o gerente de salud y seguridad perfectamente. Para ser gerente de salud y seguridad no hay una licenciatura específica ni tiene que ser nada. Meramente tiene que cumplir con las, competencias para ser jefe automáticamente. Y puede estar el médico bajo el control de todos ellos. Puede ser, además, ni tiene carrera. Un gerente de seguridad y higiene ni siquiera tiene carrera. Y es un gerente corporativo de seguridad y higiene, siempre y cuando tenga las capacidades de ser gerente. Porque ese puesto no tiene que ser exclusivamente por un profesionista. ¿Sí? ¿Tiene la capacidad? Perfecto. ¿Sí? No hay problema. Pero exámenes médicos solamente puede hacerlo un médico, la vigilancia solamente puede hacerse por un médico y en cualquier revisión tiene que estar médico con la firma del médico con su cédula para que sean válidos todos ellos. Y tenemos que verificar que esté capacitado en medicina del trabajo. ¿Sí? Si es especialista en medicina del trabajo, no se preocupen, ya cumplió con eso. Listo, con eso entonces finalizamos. Espero haya servido el día de hoy para tantas dudas que tenemos que aparecen, sobre todo porque hoy adelanté el tema de médico porque en uno de los grupos médicos, digo, en uno de los grupos se hablaba sobre, precisamente se hablaba sobre acciones del médico y que si se podía y que si no se podía o algo. Entonces, como hoy salió ese tema, dije de una vez, el día de hoy sacamos ese punto y ¿cómo se llama? Y lo vemos. ¿Cómo ven? ¿Funcionó? ¿Les sirvió? ¿Les sirvió lo que vimos el día de hoy? Espero les haya servido.
esto va a quedar, luego les paso en el chat de WhatsApp, les paso la link al video. El que no esté en el grupo, ahí les puse ahorita en el chat el vínculo para el chat de Hablemos de Salud y Seguridad. Y ahí en el chat del grupo de Salud y Seguridad, de Hablemos de Salud y Seguridad, les pongo el vínculo al video. ¿Sale? Pues espero haya servido. Gusto en saludarlos. Entonces, pongan ahí en el chat temas que quieran que veamos los jueves. Recuerden que vamos a estarnos juntando. Entonces, cualquiera que quiera, si alguien materiales, recuerden que cualquiera también puede compartir buenas prácticas, a médicos que estén en el grupo, digan, oye, es que también faltó esto otro. Sigan en el chat poniendo información. Recuerden que yo les paso algo, pero todos quedan. Quedan 4 minutos, si alguien quiere algo, si no, pues ya lo damos por finalizado. Gracias a todos los que se conectaron. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Que estén bien. Y feliz Día de las Madres a las que son mamás y a las mamás de ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Bye. Gracias, hasta